empezar con un verso que ojalá les ayude a algunos de ustedes a no espantarse, que está en la primera carta de Corintios, capítulo 2. Si alguno de ustedes no, bueno, aparte de la pantalla, ¿no? La pantalla nos ayuda. Si tienen una Biblia, aquí tenemos unas en la mesita de acá, si gustan. Es importante, ¿no? Como dice Papelito Habla, hay que verificar que lo que estamos escuchando esté en la palabra. Primer carta de Corintios, capítulo 2. Voy a empezar a leer desde el verso 9, por favor. Primer carta de Corintios, capítulo 2, desde el versículo 9. Bueno, ahí va. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Escudriña es una palabra que significa busca o examina. Aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Diga conmigo, lo espiritual a lo espiritual. Otra vez, lo espiritual a lo espiritual. Que dice el 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, sino que se han de discernir o entender espiritualmente. Ahí me quedo de estacionar. Dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí lo que nos está diciendo este verso es que hay una diferencia entre la información que recibimos de parte de Dios y la información que recibimos a través del mundo, a través de nuestros sentidos, a través de nuestros razonamientos. Hay una diferencia. No todo lo que nosotros estamos recibiendo o percibiendo es necesariamente la verdad de Dios. Es por eso que hablamos de que el Espíritu de Dios nos las revela. No es por cuestión de deducción lógica. Esas cosas a veces no tienen lógica. No es normal, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un hombre Jesucristo, que fue un hombre que resucitó de entre los muertos. No es normal que la gente resucite. Dice la palabra que Jesucristo caminó sobre el agua. No es normal que la gente camine sobre el agua. ¿Sí? Dice que Jesucristo multiplicó el pan. No es normal que la gente multiplique la comida. No es normal. Y para el hombre natural estas cosas son locura. Son una idea ilógica. No tienen fundamento racional. Pero aquí Dios está diciendo, es que aunque no te parezca racional en tu mente humana, en lo espiritual sí tienen razón. Les estaba yo explicando hace unos meses, no sé si se acuerdan, que yo trabajo con páginas de internet. Al hacer páginas de internet, tú lo que haces es que codificas en el lenguaje de programación que tú elijas, codificas una serie de razonamientos, una serie de mecanismos para que, vamos a ponerle, ¿no? Pensando que este es mi monitor. Atrás del monitor hay una serie de códigos y de instrucciones para que tú, delante del monitor, puedas interactuar con la computadora, en este caso con la página de internet, y que si tú le picas un botón, salga un video. Y si le picas otro botón, te sale un texto. Y si le picas un botón, te conecta con Facebook. ¿Ok? Pero tú no estás viendo las órdenes, tú lo que estás viendo es un botón. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces agarras con tu teléfono, con tu mouse y le picas al botón, y entonces adentro del botón viene una instrucción. ¿Quién puso esa instrucción ahí? Pues el que programó la página.
El programador, exactamente, la gente que programó. Entonces tú por delante estás viendo un botón, pero por atrás lo único que hay es texto. Las páginas de internet son texto, son instrucciones. Entonces yo así me imagino. Es como Dios nos está hablando acerca de la realidad. Dice, tú de tu lado, desde el lado natural, tú ves ciertas cosas y tú razonas ciertas cosas. Pero desde el lado espiritual, que es lo que le da fundamento a lo que estás viendo, las cosas son de esta otra manera. Y tenemos que aprender a entender, como aquí dice en este verso. Dice, porque las cosas espirituales, dice, se han de discernir espiritualmente. O sea, no puedes esperar entender a Dios no que Dios sea lógico, yo creo que no que Dios sea ilógico, sí es lógico, pero bajo los principios que Él enseña. ¿Sí me entienden? Dios tiene el deseo de revelarse a nuestra vida desde el lado espiritual, porque ahí es donde está la vida verdadera. Lo que está por fuera no es lo real, lo eterno. Lo que está por dentro es lo eterno, lo que no se ve. Vamos a unos versos para insistir un poquito en este punto, para que vean, ese es el mensaje que está enseñando la palabra. En Hebreos 11, por favor, dice algo similar o sigue más o menos la misma idea. Hebreos capítulo 11. Se los estoy dando como una introducción porque, ¿se acuerdan que la vez pasada les estaba hablando yo de que tenemos superpoderes? Sí. Entonces, la manera de entrarle a la vida sobrenatural es a través del espíritu. No vas a poder entrar a la vida espiritual a través de tu mente. Tienes que entrar a través de tu espíritu. Entonces, yo les estoy hablando acerca de una vida espiritual, pero si te estás tratando de entrar en esa vida espiritual con tu lógica humana, no vas a tener éxito. Tenemos que pensar como piensa Dios. Dice en el verso, estoy en Hebreos 11. Vamos al verso. El verso 3. Bueno, si quieren desde el principio. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tener fe en lenguaje bíblico, tener una creencia en lenguaje bíblico, es tener una convicción a pesar de no estar viendo. Por ejemplo, dice el Señor en la palabra, cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo en medio de ustedes. Yo no sé ustedes, pero con mis ojos yo no veo aquí a Jesús. Tal vez vea uno que otro que sí tenga la revelación y pueda ver aquí al Señor Jesús. Yo no lo veo. Pero eso es lo que dice el Señor. Dice, yo les digo que si ustedes se reúnen en mi nombre, ahí voy a estar. Más adelante en la palabra dice, nunca los voy a dejar solos. Siempre estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Tú ves a Jesús? ¿Dónde quedó? Yo no lo veo. Pero si yo lo estoy tratando de razonar, mi razón me dice aquí no está. Yo necesito acercarme a estas revelaciones por fe. Y aquí está diciendo una certeza de aquello que no se ve. Estar seguro de lo que no se ve. ¿Está el Señor aquí? Si tu corazón dice que sí, tú estás teniendo fe en lo que Jesús dijo. Y esa fe te puede ayudar a conectarte al mundo espiritual. Así como les decía yo de la página de internet, ustedes están viendo desde el lado del monitor para allá. Pero del monitor para adentro hay otra realidad. Entonces, les estaba yo diciendo un ejemplo, tal vez la otra vez. Por ejemplo, aquí en este mismo lugar, en donde estamos, hay ondas de televisión, radio, teléfono celular, N número de tipos de comunicaciones, de walkie-talkie, ¿estamos de acuerdo que aquí mismo hay todas esas señales? Pero no las estamos viendo, no las estamos escuchando. ¿Por qué? Porque para escucharlas necesitas estar en una frecuencia, necesitas un aparato que interprete esas ondas y te las proyecte. Entonces, aún aquí mismo podemos estar expuestos. Por ejemplo, aquí me imagino debe de haber Sky, ¿no? Aquí mismo está el partido, aquí, pero no tenemos el aparato necesario para verlo. ¿Estamos de acuerdo?
Esa es la diferencia, por eso no lo estamos viendo. Igual puede aquí estar el Señor Jesús, y si tú estás en otra frecuencia, no lo percibes, no lo recibes. Estamos aquí en la adoración cantando y yéndonos así nosotros en nuestro viaje espiritual, y tal vez tú no lo percibes porque no estás en la frecuencia. Mi invitación hoy para ti es: sintonízate. Sintonízate en la frecuencia espiritual. Sintonízate en ese lugar en donde cuando Dios habla tú escuchas. Sintonízate en esa naturaleza en donde no razonas las cosas por tu mente, sino las razonas de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a la naturaleza que Dios te quiere dar. No es normal que tú digas: ay Dios, por favor ayúdame, y que de repente salga una provisión del cielo donde no había, un negocio que no habías esperado, favor en donde no habías tenido antes, una sanidad en tu cuerpo donde te faltaba, la tranquilidad que te hacía falta en la noche, que se arregle el problema. Eso no es normal. No es normal, pero es espiritual. Ese es mi punto. No es normal, pero es espiritual. Y el hecho de que sea espiritual no quiere decir que no existe. Sí existe. La fe es la certeza de lo que no se ve. Certeza es una firme convicción. Estoy plenamente convencido. ¿Dios existe? Yo estoy plenamente convencido de que sí. ¿Jesucristo es real? Yo estoy plenamente convencido de que sí. Y entonces de ahí podemos partir. ¿Ok? Estoy hablando de las cosas espirituales. Dice el siguiente verso. Estoy leyendo el Hebreos 11. El verso 2 dice: pues porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, el verso 3, que es a donde quería yo ir, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está lo que yo les decía acerca del código. Nosotros estamos como usuarios, estamos de este lado. Está muy interesante, no sé si han oído. Hay un par de personas famosas, entre ellos un empresario, se llama Elon Musk, no sé si lo han oído. Es un empresario. No sé si han visto que hay una empresa que está tratando de mandar cohetes al espacio. A últimas fechas, ¿no? Después de mucho, ¿mande? ¿Como turismo? Sí, como turismo aún. O sea, tiene una visión muy locochón este señor. Está generando cohetes para poder, en primera etapa, poder lanzar satélites o mandar cosas a la estación espacial o algunas de esas cosas. Pero lo interesante es que está haciéndolo para aprender a usar los cohetes para eventualmente, él dice, llegar a Marte. Y después también hablaba acerca de turismo desde el punto de vista de si él te saca de donde estás. O sea, usualmente, ¿qué pasa en los aviones? Sales de aquí, vuelas y aterrizas, ¿no? Y entonces lo que el tipo propone es salir al espacio, que gire un poquito la Tierra o trasladarse en donde no hay fricción de aire y ya luego aterrizar. Y entonces el viaje entre Japón y Nueva York va a ser de 45 minutos, ¿no? En vez de las 12 horas que hay. Está medio loco el tipo. Pero bueno, tiene lana y le va bien en lo que está haciendo. Su empresa más conocida ahorita es Tesla, se llama, es una marca de coches eléctricos. Bueno, todo eso se los digo porque está interesante que este señor, una de sus opiniones, ya saben que a la gente famosa pues le preguntan de todo, ¿no? Le preguntaban: oye, ¿y tú crees que estamos viviendo en una simulación? ¿Ustedes vieron la película de Matrix? Sí. Bueno, para quienes no vieron la película de Matrix, la propuesta es que los personajes están viviendo en una realidad virtual. Una realidad virtual muy real, tan real que no se distingue entre la realidad virtual y entre la realidad virtual, ¿no? Entonces, la propuesta de esta película es gente que se despierta al hecho de que estaban en una realidad virtual y entonces se pelean con unos robots, ¿no? Básicamente. Este señor está diciendo que eso es posible, que si no es posible, o sea, que si no lo estamos viviendo hoy, que en realidad estamos en camino para llegar ahí. En poco tiempo va a haber tan buenas computadoras, tan buenos simuladores, tan buena conexión entre computadora y humano, que vamos a perder la línea entre la realidad real y la realidad virtual. Pero entonces le preguntan: oye, ¿y tú piensas que es posible que estemos ahora viviendo en una realidad virtual? Y dice: sí, es muy posible, aún ahorita.
Y se me hace muy chistoso porque, aunque esa es una deducción lógica de un hombre que intuyo es un hombre que no es temeroso de Dios, un hombre ateo posiblemente, un hombre muy lógico, muy racional, en su lógica y en su filosofía deriva con al punto de decir, es muy probable que lo que nosotros percibimos como realidad sea en realidad una simulación. Y entonces yo estoy leyendo aquí lo que dice la Biblia, y no estoy diciendo que Dios haya generado una simulación, pero a mí me parece muy similar, entendiendo un poquito de cómo funciona esto del código, sin ser un experto, algo sé acerca de hacer las páginas de internet. Yo entiendo cómo puedo hacerle para que por atrás haya una realidad y por delante haya otra. Tú no ves que la página es textos, es más, ¿sabes qué? Hasta las imágenes son textos. Es por ejemplo, un formato común de imágenes, se llama JPG. Es una codificación, es un código que entonces la computadora sabe leer para decir, ok, el píxel aquí es rojo, el píxel acá es naranja, el píxel, y entonces es nada más una cuestión, es texto que se interpreta y a ti te aparece una imagen, pero al final de cuentas es texto. O sea, no me es tan raro imaginarme esto que está diciendo el Señor, de que lo que se ve está fundamentado en aquello que no se ve. Y entonces en el párrafo inicial que estábamos leyendo, el apóstol Pablo dice, es que si tú lo tratas de ver desde este lado de la imagen, de la pantalla, se te va a hacer una locura. Se te va a hacer ilógico, se te va a hacer que no tiene sentido. Tienes que entenderlo como quien está del otro lado, una persona espiritual. Una persona espiritual. ¿Sí me acompañan hasta ese punto? Ok. Ahora, con eso como fundamento, es que yo les trataba de decir la semana pasada, o bueno, hace 2 semanas fue, tenemos acceso a la vida sobrenatural de Dios. Yo le decía de una manera chistosa que tú tienes superpoderes. No lo digo literalmente, no, ahorita está medio de moda por aquello de la película esta de Marvel, los Infinity War o algo así se llama, ¿no? No lo estoy diciendo desde esa perspectiva. Lo estoy diciendo desde una perspectiva de que cuando tú te conectas con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede fluir a través de ti de una manera fuera de lo normal, o en lenguaje bíblico, o bueno, teológico, por así decirle, sobrenatural. Y es lo que les decía yo hace un par de semanas, que Jesús era aparentemente un hombre como cualquiera de nosotros, hasta que llegó el Espíritu Santo sobre él y entonces empezaron a pasar cosas raras, según dice la palabra. Es cuando empieza lo del que cambia el agua en vino, que empieza a sanar enfermos, que empiezan a resucitar muertos, que empieza él a de repente, ¿no? Dios le daba la idea. Hay un ejemplo en donde está Jesús en necesidad de pagar impuestos. Y entonces se acerca Pedro y entonces Jesús le dice, oye, hay que pagar impuestos, le dice Pedro. Dice, mira, ve, pesca un pez y el pez que pesques va a tener adentro una moneda. De ahí pagas mis impuestos y los tuyos. ¿A ti no te gustaría pagar un impuesto así? ¿No? Ahora que se pasó esta fecha de la declaración de impuestos. Así, mira David, ve aquí a este parque, rascas ahí, te vas a encontrar el lingote de oro que enterró quién sabe quién hace 1000 años y con eso lo vendes y pagas tus impuestos. ¿No estaría genial? A mí me encantaría. Hay otra ocasión en donde dice la palabra que estaban los discípulos, trataron de pescar toda la noche sin poder pescar nada, y entonces al estar estacionando el bote, dice Jesús, echen su red a un lado del bote, creo que dice al lado derecho, y entonces echan la red y al sacarlo dice que había tantos peces que se rompía la red. ¿Cuántos de nosotros hemos estado peleándonos con la vida, tratando de sacar adelante nuestra familia, pagar esa deuda, completar ese pago, y no nos alcanza? Cuando Dios podría, con una idea, en un instante, darnos la solución a nuestro problema. A eso es a lo que me refiero con la vida sobrenatural, el acceso al código. Y eso es lo que tenía Jesús, tenía una idea, tenía una revelación de cómo eran las cosas por atrás. Y es por eso que él podía sanar a la gente. Es por eso que él que podía regresar a los muertos. Hay una ocasión donde dice la palabra que estaba una chica muerta, y entonces decía Jesús, no está muerta, está dormida. O sea, él veía, en realidad no está muerta, está dormida, nada más voy a despertarla.
Es diferente, no sé para ti. Si me dicen, oye David, ven a despertar a alguien, tengo un poquito de más ánimo a si me dicen, oye David, ven y ora por un muerto para que regrese, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Jesús tenía la revelación de lo que hay detrás. Jesús era un hombre espiritual y esa es la invitación para nosotros. Estamos aquí escuchando lo que dice la palabra. La Biblia no es un libro mágico, es un libro espiritual. Si tú lees la Biblia desde tu perspectiva humana, no vas a recibir la revelación que tiene. Tienes que pedirle a Dios que te dé de su espíritu para que tú entiendas lo que dice la palabra. Y entonces ya podemos tener acceso al mundo espiritual. No sé si me entienden. Ahí les va, tal vez no me da tiempo, creo que ya. ¿Cómo cuánto tiempo llevo? ¿20 minutos será? ¿25? ¿Qué dice ahí? 28 menos 6 que estaban, ok, como 20 minutos, ok. Miren, vamos a hacer esto. Vamos a ver 2 párrafos. Repetimos el de la vez pasada y les doy uno más. Acuérdense, les estoy tratando yo de invitar a que despierten a la realidad espiritual en sus vidas. Les decía yo que entendieran que en ti hay algo que dar. En ti hay algo del Espíritu Santo que quiere manifestarse. Y para eso necesitas una vida espiritual. Tienes que despertar al hecho de que no eres nada más mente y cuerpo. Eres mente, cuerpo, pero espíritu. También espíritu. Eres una persona espiritual, se supone, o deberíamos de ser. Dice, vamos a Corintios otra vez, por favor, a la primera carta de Corintios, capítulo 12. Capítulo 12. Sí, primera carta a Corintios, capítulo 12. Ustedes saben que tenemos una Biblia que es una traducción, ¿verdad? O sea, tenemos una Biblia en esta, bueno, casi todos, la que sale en la pantalla, por ejemplo, es la traducción Reina Valera. ¿Ok? Reina Valera son apellidos. No me acuerdo de los nombres. Apellido Reina, apellido Valera, es una traducción que hicieron estas personas. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, ok. Bueno, esa es una traducción que tiene ya mucho tiempo y hay una revisión, la que más popular que tenemos es la de 1960, aunque hay más nuevas. El punto es que al momento de traducir, no sé, ¿ustedes han hecho alguna vez una traducción? ¿Les ha tocado? ¿Sí? Ok. Bueno, se los digo, otro de los trabajos que hago a veces es traducciones. Estaba en esta semana trabajando en unos episodios poniéndole subtítulos. Y de repente, al momento de escuchar, te das cuenta que hay uno que otro error, o hay uno que otra idea que no se traduce bien. Por ejemplo, en este caso inglés-español. Yo no tengo otros lenguajes, conozco inglés, conozco español. Y entonces había una expresión que decía como, decía la persona, y se me fue, era algo así como por ejemplo, les doy un ejemplo. Nosotros en nuestro español mexicano podemos decir, no manches. Y entonces decir, bueno, manches, pues una mancha, ¿no? No manches es, pues no me manches, ¿no? Entonces, alguien tal vez que no entiende nuestra manera de hablar puede traducirlo como, no me manches, pero de manchar. Cuando desde la perspectiva coloquial podemos entenderlo como que es no me molestes, o es una expresión de desánimo, no sé. Nosotros lo entendemos, bueno, igual pasa en inglés. Y entonces, al momento de esta persona decir su expresión en inglés, al español no se traducía igual. Y entonces la persona que lo tradujo, seguramente lo tradujo en base a un texto, y yo que estaba viendo el video, poniéndole subtítulos, entendí que era un error de traducción. Entonces yo como traductor le tuve que cambiar las palabras. Y entonces no es literalmente lo que viene ahí, lo que dijo la persona, pero es un equivalente al español. Bueno, al momento de hacer esa traducción entre los textos en griego de la Biblia y el español que tenemos aquí, hay veces que de repente el traductor le metió, porque así lo considero correcto, alguna que otra palabra. En el verso 1 del capítulo 12 de primera carta de los Corintios, dice el apóstol Pablo, según aquí dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Sucede que en el original la palabra dones no existe.
O sea, eso se lo agregó el traductor, tal vez por el contexto de lo que está hablando después. Pero si le quitamos esta palabra, igual y podríamos leer este verso diciendo, dice, no quiero, hermanos, que sean ignorantes acerca de lo espiritual. No quiero, hermanos, que se pierdan de la idea de que la vida es más allá de lo que se ve. Hay un mundo espiritual, y aquí escribe el apóstol Pablo en el texto original, no quiero, hermanos, que sean ignorantes del mundo espiritual, de lo espiritual. Si tienes chance de buscarlo, te invito a que lo busques, te vas a dar cuenta, esa palabra dones no existe en el original. Vamos a brincarnos más adelante, al verso 7. Dice, pero a cada uno, di conmigo, cada uno. Cada uno. Di conmigo, yo soy uno. Okay. A cada uno. Fíjate lo que dice la Biblia de ti. Este es el punto de la Biblia, que lo entiendas lo que dice de ti. O sea, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretación de las lenguas. Evidentemente aquí estaban pasando cosas en esa iglesia sobrenaturales. Profecía, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, interpretación de las lenguas, sanidades, milagros. Estaban pasando cosas sobrenaturales. ¿A través de quién? Sí, a través de, pero bueno, lo hacía el Espíritu, exacto, a través de la gente, a eso es lo que voy. Dice, a cada uno le es dado una manifestación. A cada uno. Y entonces me parece a veces un error que en las iglesias solamente el que está al frente es el que tiene la manifestación. Lo correcto es que pasen todos. Todos estamos involucrados en lo espiritual. Lo que pasa es que usualmente el que está al frente es el que se le echa ganas para entender. Es el que le echa ganas para meterse a lo espiritual. Muchas veces nos pasa, no sé si ustedes, a mí me ha pasado muchas veces, salimos de aquí y se nos olvida lo espiritual. Se nos olvida que Dios existe. Y entonces sigues tu vida como cualquier otro humano, sin acceso al espiritual. Y entonces hay un problema y pues hay un problema, te lo tienes que resolver tú, en vez de dejar que te lo solucione Dios. Hay una necesidad, es una necesidad que tienes que suplir tú, en vez de dejar que Dios sea el que te supla tus necesidades. Se nos olvida que Dios está con nosotros, se nos olvida que Dios nos acompaña, que Dios nos quiere sacar adelante, que tenemos acceso al mundo espiritual, se nos olvida. Hemos aprendido a vivir de este lado de la pantalla. Hemos aprendido a vivir como cualquier otra persona. Y no te estoy diciendo que es malo. Bueno, sí es malo, pero no es tu culpa. Ahí nacimos. Nacimos con esa conciencia. Pero el chiste de venir aquí, de leer la Biblia y de buscar a Dios es entender que hay algo espiritual que gobierna lo que está por fuera. Y que si tú aprendes a moverte en lo espiritual, vas a tener el mismo resultado que tenía Jesús. Y Jesús no tenía necesidad de nada porque Dios le daba. Y Jesús no tenía la angustia porque Dios le daba paz. Y Jesús no tenía, es más, Jesús ayudaba en vez de necesitar ayuda. ¿No te gustaría ser la persona que ayuda? ¿No te gustaría ser la persona que provee? ¿No te gustaría ser la persona que saca adelante el problema? En vez de ser el que necesita ayuda, el que necesita provisión, el que necesita consuelo. ¿No te gustaría? A mí sí. A mí me gustaría desbordar de tanto que ha puesto Dios en mí. Y eso es a lo que te estoy invitando. Y eso es lo que te invita a la Biblia. Y eso es la invitación que te da el Espíritu Santo es despierta, despierta. Estamos en una realidad espiritual si te das chance de sintonizarte. La realidad espiritual existe. Nada más hay que sintonizarte. Todo lo que necesitas ya lo tienes, que es el sacrificio de Jesús en la cruz, su resurrección de los muertos y el acceso al Espíritu Santo. Es todo lo que necesitas. Y si te das chance, tú puedes entrar al mundo espiritual y solucionar los problemas espiritualmente, y conseguir la provisión espiritualmente, y conseguir la paz para tu casa espiritualmente. Todo lo que necesites a través del Espíritu, porque eso es lo que Dios tiene. No sé si les llama la atención. A mí me llama la atención mucho.
yo quiero entrarle a lo espiritual. Ahí es en donde están, como les decía yo, los superpoderes. Se los digo de una manera chistosa, ¿no? A veces tal vez alguien me escucha y dice, ay, qué blasfemo. No, tranquilo. Es una analogía, es un ejemplo. El acceso al mundo sobrenatural de Dios. Porque también hay sobrenatural de lo malo, ¿no? Yo estoy hablando de lo sobrenatural de Dios. Y aquí lo está diciendo la Biblia. No se lo estoy diciendo yo de mi pura imaginación. Les daba el ejemplo hace unos domingos de algunos ejemplos que Dios me ha dado, de cómo me ha ayudado, por ejemplo, con provisión cuando me hacía falta, y que me ha ayudado con sanidad en mi cuerpo. Les cuento un ejemplo chiquito. Estaba un día, tenía yo un problema en el estómago. Me desperté, creo, era por la mañana, y tenía yo un dolor en el estómago. No sé si ustedes han leído la Biblia. Al momento de Jesús hacer milagros, hacía cosas Jesús raras. Dice la Biblia, por ejemplo, que a un mudo le escupió en la boca. Entonces, a otro dice la palabra que escupiendo en el piso hizo lodo, se lo puso en los ojos y le sanó su ceguera. O sea, hay veces que hacía cosas raras Jesús. Y entonces mi manera de buscar a Dios es, bueno, pues si hay que hacer algo, dime y lo hago, ¿no? O sea, si hay que brincar o hay que darme vueltas o unas lagartijas, no sé, ahí lo que me diga Dios que haga. En este caso traía un dolor de panza y sentí que Dios me decía, tómate una tacita de agua caliente, bueno, de agua tibia. Entonces agarré y digo, ¿qué pierdo, no? O sea, porque mira, ese es el reto. ¿Es Dios o es mi imaginación? ¿Quién sabe? Pero pues vamos a experimentarlo, a ver, ¿no? Porque estoy tratando de aprender y no me da pena equivocarme. Ya me di cuenta que no me da pena equivocarme. Ya me di chance de equivocarme y que está bien. Porque yo había mis hijos chiquitos, cuando no sabían caminar se equivocaban, pero de equivocarse aprendieron. Y así quiero ser yo en mi vida espiritual. Tal vez me equivoco ahorita y no escucho a Dios muy bien, pero conforme yo vaya avanzando va a llegar un punto en donde yo lo escucho muy bien. Y entonces me da esta idea, ¿no? El agüita caliente o agüita tibia. Entonces agarro, pues ya voy a la cocina, me sirvo una taza, la meto en el microondas unos segundos, sale y me la tomo. Y el dolor persistía. Y dije, pues otra vez. Entonces me serví una segunda tacita, la metí en el microondas, me la tomé. Y en la segunda que se me ve el dolor así, inmediatamente. Sobrenaturalmente diría yo, se me fue el dolor. Puedes decir tú, no, es que fue tal vez que se te relajaron los músculos por el agua. Puede ser, pero la idea no fue mía, fue una idea de Dios. Tal vez fue un modo natural, pero fue una idea que Dios me dio. A eso es a lo que voy. Es un ejemplo chiquito, ¿no? En una vez a ti te da la solución al cáncer. O sea, Dios tiene solución para todos los problemas que tenemos, pero necesita gente dispuesta a escucharlo, dispuesta a comunicarse con Él. A México le urge una iglesia espiritual. A México le urge gente que pueda comunicarse con Él y poder solucionar los problemas que tenemos en el país, en las familias, en nuestro trabajo, en la sociedad. Pero ¿qué pasa? Estamos de este lado de la programación, estamos del lado de carnal. Y si estamos del lado carnal, no hay diferencia entre tú y el que va ahorita en el metro ahí camino a donde sea. Y ese no es el chiste. El chiste es que habiendo muerto Jesús por ti, habiendo dado su vida, habiendo resucitado de los muertos, habiendo ofrecido el Espíritu Santo, que tú lo recibas y vivas con la conciencia de que hay algo más allá de lo que estás viendo. Dice la palabra, dice, porque nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Yo no veo la solución de mis problemas, pero yo conozco a mi Dios. ¿Sí me entiendes? Hay acceso a algo más en lo espiritual. En lo natural no, en lo espiritual sí. Y esa es una invitación. La Biblia, el Nuevo Testamento es una invitación a la vida sobrenatural. A la vida sobrenatural con Dios. Dice más adelante, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, estoy leyendo el verso 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, también así Cristo. O sea, en el momento que hablamos de Jesús, en teoría, tú debes de representar algo de Jesús, alguna porción. Algo de Jesús, eso eres tú. Tu trabajo es ser el ejemplo para el mundo de algo de Jesús. Y en colectivo, en teoría, todos representamos bien a Jesús. En teoría. Les digo yo en teoría porque lamentablemente no hemos aprendido a ser gente espiritual. Tenemos que aprender a cambiar como dice el cassette, ¿no? Dice la palabra, sean renovados por el espíritu de su mente.
renovando el espíritu de su entendimiento, dice. Deja de pensar como pensabas, tiene que pensar de una nueva manera, pensar desde la perspectiva espiritual. Un párrafo más y ya con eso acabo. Vamos a Efesios 4, por favor. Todo esto se los estoy diciendo como, no sé, creo que llevo como unas 3 o 4 intervenciones hablando más o menos del tema. Si no sabes de qué te estoy hablando o quieres conocer el contexto completo, les invito a que se metan al canal de YouTube de Manantial. Ahí estamos subiendo todos los mensajes. Y bueno, nada más es cuestión de que le piquen ahí a ver cuál es. Les digo, las últimas 3 o 4 veces que he tenido chance de compartir, he hablado más o menos de esto en base a lo que dice la Biblia. Dice en el capítulo 4, voy a ver al verso el 11. Dice, Él mismo, está hablando acerca del Señor Jesús. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevándonos por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estoy leyendo este verso, enfocándome en el 11, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros factores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son? ¿A qué se refiere aquí con los santos? Está hablando acerca de la iglesia. Y entonces aquí está diciendo, dice la palabra, dice el apóstol Pablo, que el Señor Jesús establece que hay gente dentro de la comunidad que tiene la instrucción o tiene la tarea de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Es la predicación del evangelio, la representación de Jesucristo. Entonces, mi trabajo es a ti ayudarte a echarte a andar en tu ministerio. Tú tienes un ministerio, no sé si sabías. En el momento que tú te vuelves hijo de Dios, tienes un ministerio. Dios tiene un propósito para ti. Tu propósito no es como plantita, nacer, crecer, reproducirse, morir. No. Dios tiene el propósito de que mientras estás aquí en la tierra, tienes que cumplir el propósito que Él puso para cada uno de nosotros. Es diferente. Yo tengo un propósito diferente que el tuyo. Tú tienes el propósito de alcanzar gente que yo no voy a alcanzar, o tal vez lo vamos a hacer juntos, o tal vez por un tiempo y después ya no. El chiste es, hay un plan para tu vida. No es nada más el chiste que vengas, te sientes y escuches. El chiste es que vengas, escuches y lo pongas en acción. Ese es mi trabajo. Empujarte a que hagas tú tus cosas, para que eventualmente el maestro seas tú, y el profeta seas tú, y el apóstol seas tú. Tú tienes un propósito, y el primer paso en lograr tu propósito es despertar a la realidad de que hay algo que Dios quiere hacer a través de ti. Y que te importe, ¿no? Porque Dios tiene un plan para tu vida. Ah, ok. No, pues nada que hago, ok. Pregúntale cuál es. Pregúntale, dile, oye, ¿tienes un plan para mí? ¿Es verdad lo que dijo David? ¿Hay algo que tengo que hacer? ¿Sabes? Cuando tú llegues al cielo, vamos a dar cuentas, dice la palabra. Cada uno va a ver, dice que vamos a dar cuentas de lo que hicimos. Y yo quiero por lo menos llegar y decir, bueno, yo les dije. Me limpio las manos. No fue mi bronca. Ya si ellos lo hicieron, bien. Yo quiero animarte a que te eches a andar en tu propósito. Y que quiero que te des cuenta que tú, recibiendo el Espíritu Santo, ya tienes algo que ofrecer. Aunque no hayas leído la Biblia, aunque no sepas orar, aunque lo que sea, ya tienes de parte de Dios algo que dar.
y me interesa y tengo mucha hambre de ver que cada uno de ustedes se eche a andar en su ministerio. Si en algo te puedo ayudar y si en algo te pueden ayudar mis papás, si en algo nos podemos ayudar entre todos nosotros, por favor. Pero el chiste es que te interese, que te llame la atención. Bueno, ¿y cuál es mi superpoder, no? Me gusta mucho toda esta onda de los X-Men. ¿Se acuerdan de los X-Men? Sí. Cada uno tenía su poder único. Algunos se parecían, ¿no? Algunos tenían una fuerza muy, muy sorprendente. Hay otros que podían volar. Había otros que tenían, no sé, fuego en los ojos o poderes psíquicos o lo que sea, ¿no? Ajá, golpes, poder dar golpes con ganas, las garras de Wolverine. O sea, cada uno tiene su superpoder. ¿Cuál es el tuyo? Porque a unos hizo apóstoles, a otros hizo profetas, a otros hizo maestros. ¿Cuál es tu superpoder? Discernimiento de espíritus, hacer milagros, sanidades. ¿Cuál es el tuyo? Explóralo, te invito a que lo explores. Yo he estado tratando, dice la palabra, dice, anhelen, busquen los dones mayores. Entonces ya tienes el de profecía, bien, ahora vete por el de hacer milagros. Y si en el camino de hacer milagros Dios te da el de, no sé, discernimiento de espíritus, vale, ya podemos confiar que a través de ti Dios nos puede revelar algo. ¿Sí me explico? Nos hace falta que te eches a andar. Le urge, por ejemplo, a tu familia que te eches a andar. Le urge a tu familia que seas una persona espiritual. Le urge a esta congregación que seamos gente espiritual. Le urge a nuestra sociedad que haya una iglesia espiritual. Nos urge, y creo que las noticias nos dan evidencia de que urge. No es normal que la gente muera como está muriendo en el país. Estaba viendo el número, 400 personas a la semana, fallecen. 400 personas a la semana fallecen en nuestro país. No es normal. ¿Y qué hace la iglesia? Yo opino que deberíamos hacer algo más de lo que estamos haciendo ahorita, pero con el Espíritu Santo. No con una estrategia humana, con una estrategia de Dios. Si lo hacemos a través de una estrategia de Dios, vamos a llegar al punto que necesitamos. Dilo, es que cambiar el país está muy cañón. Ok, está muy cañón. ¿Qué tal tu familia? A tu familia le urge que seas una persona espiritual. Una persona que se deje dirigir por el Espíritu Santo. No una persona que sigue su lógica. No una persona que sigue sus impulsos naturales. Una persona que se dirige por el Espíritu Santo. Eso necesita tu familia que seas. Eso necesita tu jefe que seas. Eso necesita todo el mundo. Es lo que le hace falta al mundo. Al mundo no le hace falta una persona más que se está guiando por su propia manera de pensar. Al mundo le hace falta gente que siga la manera de pensar de Dios. Entonces te invito a que abandones lo natural y te metas a lo espiritual. ¿Okay? Esto se los digo como una introducción. A mí lo que me gustaría es, ojalá, y de aquí a la siguiente vez que podamos vernos, que me puedas decir, oye David, fíjate que me puse a orar, le puse a preguntar a Dios, y que Dios me respondió, y Dios me dijo que hiciera esto, y después hice todo, y pasó esto. Ese es el chiste. Eso yo quiero, que empecemos entre nosotros a echar a andar nuestro poder, a echar a andar nuestra don espiritual, a echar a andar al Espíritu Santo que quiere fluir a través de nosotros para darle vida a este mundo. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a despertar. ¿Pueden ponerse de pie conmigo? Te voy a invitar a que repitas conmigo, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a despertar, ¿sale? Que nos ayude a despertar a la realidad espiritual. Dile así, Padre, muchas gracias por darme oportunidad de darme cuenta que existe un mundo espiritual al cual tú me has llamado a participar como representante tuyo. Te pido en el nombre de Jesús que me ayudes dirigiéndome en este mundo espiritual. Me pongo a tu servicio. Ayúdame a escuchar tu voz y a seguir tus pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale.
Pues bueno, muchas gracias por su atención. Esto no es teoría, hay que pasarlo a la práctica, ¿sale? Ojalá y podamos la siguiente vez que nos veamos, o entre semana, que nos manden un mensajito, fíjate que pasó que pasó el otro. Despertar al mundo espiritual. Les invito a que lean su Biblia. En su Biblia dice a qué me refiero con lo espiritual. Léanlo en su Biblia. ¿Sale? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.